Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. Hablaremos de la norma ISO 4406. La norma ISO 4406 indica el código que se utilizará para definir la cantidad de partículas sólidas en el fluido utilizado en el sistema de potencia de fluido hidráulico. El propósito de este código es simplificar la notificación de los datos de recuento de partículas mediante la conversión del número de partículas en clases o códigos amplios, donde un aumento en un código es generalmente una duplicación del nivel de contaminación. En el código ISO 4406, los tamaños notificados son partículas mayor o igual a 4, 6 y 14 micras o micrones, siendo los dos últimos equivalentes a los tamaños de partículas de 5 y 15 micras obtenidos utilizando el método de calibración ISO 11171 de los contadores de partículas. ¿Qué factores influyen y afectan a la muestra para incrementar el código de limpieza? Los recuentos de partículas se ven afectados por una variedad de factores que van desde el proceso de la toma de muestra, limpieza y condiciones de los dispositivos utilizados, como por ejemplo el punto o puerto de muestreo disponible, la bomba de vacío, recipientes, tubing o manguera, condiciones del ambiente, almacenamiento de la muestra durante la recolección y su preparación para el envío al laboratorio. ¿Cómo se interpreta el código ISO 4406? El código ISO 4406 consta de 3 números de escala que permiten diferenciar la dimensión y la distribución de las partículas de la siguiente manera. El primer número de escala representa el número de partículas igual o superior a 4 micras por mililitro. El segundo número de escala representa el número o la cantidad de partículas igual o superior a 6 micras por mililitro del fluido. Y el tercer número de escala representa el número de partículas igual o superior a 14 micras por mililitro del fluido. Estos 3 números se escriben uno después del otro y se separan con diagonales. En la siguiente tabla, los números de escala se asignan de acuerdo con el número de partículas contados por mililitro de la muestra del fluido, es decir, por cada rango en cantidad de partícula se asigna un número o un valor en código numérico amplio. Por ejemplo, un código 221813 significa que hay más de 20.000 y hasta 40.000 partículas iguales o superiores a 4 micras, más de 1.300 y hasta 2.500 partículas iguales o superiores a 6 micras, y más de 40 y hasta 80 partículas iguales o superiores a 14 micras. Este grado de contaminación expresado en el código de limpieza es representativo por mililitro del volumen de la muestra analizada y representa la condición de la contaminación actual de la maquinaria que se está analizando, por lo que si esa muestra es de algún cárter o depósito de 1.200 litros, por ejemplo, y de acuerdo con el tipo de maquinaria, va a ser necesario evaluar la velocidad de generación de contaminantes y su tendencia, la naturaleza de estos contaminantes y las acciones correctivas para la mantenibilidad tanto del lubricante como del equipo que lo contiene. Por ejemplo, se pueden tomar también acciones para realizar una reingeniería al sistema de filtración del equipo, cambiar filtros, realizar una filtración con un equipo externo, hasta ejecutar un flushing, entre otras acciones a realizar. Cuando en el código de limpieza se encuentra en el primer valor un asterisco, indica que es demasiado numeroso para contarlo, o si por el contrario se encuentra un guión, indica que no es necesario contarlo. En el siguiente ejemplo, vemos que aparece un asterisco seguido de los valores 19 y 14. Significa que esta muestra tiene demasiadas partículas iguales o mayores que 4 micrones para contarlas. En el siguiente ejemplo vemos que aparece el guión y los números 19 y 14. Significa que no había ningún requisito para contar partículas iguales o mayores que 4 micras. Es decir, no se requiere contabilizarse.
Recuerda que el código de limpieza expresa los valores de partículas detectadas mayores o iguales de 4, 6 y 14 micrones, por lo que si solo se observan los dos últimos valores, solo se contemplan las partículas mayores o iguales de 6 y 14 micrones. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.